Grabando. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Acá, What? ¿eh? ¿En Bat? No, muy feliz de encontrarnos de nuevo, encontrarnos seguido porque hace unos días charlamos y bueno, el año anterior en persona finalmente después de varios años de haber estado en contacto a la distancia pues em, y bastante emocionado, bastante feliz de el siguiente encuentro que se viene ya pronto, ¿no? Está pronto, sí. Estamos esperando recibir el intensivo en julio, que para decir algunas palabras sobre eso es lindo que sea uno de tus primeros y únicos workshops en español. Así que un intensivo de 5 días que estamos esperando ahí como con el grupo Sí, muy entusiasmado. es el tercer evento en español, pero es el primer evento digamos, largo formato, ¿no? Porque los otros Ah, eventos han sido un par de días, que pues ha estado muy bueno, ¿no? Pero este es el primer evento que van a ser 5 días. Entonces va a ser la primera vez en español que también me tiene a mí muy emocionado al respecto. Y pues también la oportunidad de volver a verlos a todos ustedes y pues esperemos también a conocer a nuevas personas que se apunten a participar también, ¿no? sí, sí. Bueno, el año pasado estuviste acá con un taller de un fin de semana, 2 días, y fue muy lindo para nosotros, fue muy transformador, o sea, pasamos por, sí, por experiencias que fueron como potentes, y a veces nos ha pasado de como comentarlos, sugerirlo, recomendar el trabajo, y siempre queda, bueno, pero contame más qué es. Y me pareció interesante que vos nos puedas contar un poquito sobre el trabajo que estás haciendo y los propósitos bueno, para el intensivo, por ejemplo, que es lo que tenemos cerca. No, claro. Tal vez pueda hacer una mención un poco breve de mi experiencia, por así decirlo, tanto en prácticas físicas como docente también, ¿no? Ah, Practico artes marciales desde mi infancia, o sea, más de 35 años, desde que empecé más o menos, 36, algo así. Eh, Encontrando la capoeira como a los 11 años, que de por sí fue como un puente que me abrió más hacia el trabajo de la acrobacia, que fue cuando Mm. entonces empecé a entrenar gimnasia olímpica también. Eh, y después de la gimnasia olímpica pues se abrió todo cada vez más hacia el ámbito artístico, que fue lo que por diferentes encuentros me llevó a estudiar. Pues soy egresado de dos escuelas de circo, el National Institute en Melbourne, en Australia, y el Centre National en Francia, en Chalons-en-Champagne. Y en parte de ese proceso también encontrar a quien fue mi mentor durante muchos años, Ido Portal, con quien trabajé de cerca por varios años. Y entonces estuve involucrado bastante en toda esta cuestión de la cultura del movimiento también, ¿no? Y después también reencontrándome en los últimos más o menos 8 7 años, eh, con un lente diferente en aspectos a los que había estado expuesto a través de las artes tradicionales, con todo tipo de prácticas que también pues se empezaban como a entretejer con linajes o formatos que tal vez no se consideran en primera instancia como de ámbito físico, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en años recientes, cuando empecé a practicar budismo, más budismo, lo que llaman esotérico, por así decirlo, me reencontré con conceptos y principios que había aprendido en el taijutsu cuando era pequeño, ¿sabes? Y ahí te das cuenta que todo está entretejido, pero ahora lo puedes observar desde una manera diferente. Entonces digamos que he tenido la oportunidad de no solo tocar, sino ir a fondo bastante en Ujú. diferentes corrientes de práctica física. Y finalmente en años recientes
formular pues un modelo que me parecía pertinente y que podía contribuir a la práctica de muchísimas personas. Y ahí fue cuando empezamos el trabajo con la escuela, que en parte en lo que hicimos originalmente en este taller era presentar los fundamentos del trabajo que hacemos, en el cual básicamente reconocemos que el modelo que tenemos o la puerta de entrada es a través del cuerpo. Es una práctica centrada en el cuerpo físico, por así decirlo. Pero trabajamos con el modelo de la tricotomía, que es el cuerpo, la mente o los pensamientos y las emociones. Y pues claro, estas palabras pueden ser intercambiables y puedes usar otras, pero he hecho bastante trabajo en formular algo que sea lo más abierto posible, que pueda ser abordado por, digamos, la mayor cantidad de personas sin que tengas que tener un referente o un punto de vista específico, ¿no? En todo eso, em, también ha habido un va y viene entre diferentes aspectos de la docencia, también por así decirlo, en que he estado bastante envuelto en enseñar y ser parte de linajes tanto de artes marciales tradicionales como de tradiciones de alquimia, eh, hasta que llega un punto en el que te das cuenta que todo comienza como a encontrarse y que es así yo formulase las cosas sin necesariamente presentar algo de una forma específica. Muchas veces los participantes mismos empezaban a hacerte preguntas como de ambos lados, ¿sabes? Entonces, tanto si estaba trabajando con practicantes de budismo tibetano que te pregunten algo más en relación a la postura, en relación al trabajo del cuerpo, de la respiración, que te das cuenta que se nutre mucho entonces de toda la experiencia que tienes de el aspecto de haber pasado por todos estos caminos. Mm. O a su vez en un taller que es presentado dentro del ámbito todavía bastante enmarcado en lo que sería la cultura del movimiento, la práctica general de movimiento, como quiera llamarse, en los cuales te empiezan a preguntar otras cosas, ¿no? Como, bueno, y estas cuestiones energéticas o estas cuestiones de práctica interna, pues a qué se refiere, ¿no? Entonces finalmente llega un punto en el que te das cuenta que pues todo se encuentra, y Mm. esa es, digamos, la etapa actual de la escuela y cómo estamos formulando las cosas, en las cuales si tú me preguntas al día de hoy te diría que la escuela y el propósito del trabajo que hacemos es alquimia y es a través del cuerpo físico. Y la parte de la alquimia que también lo puedes tomar en todo tipo de niveles o modelos. Si tú ves cómo formula a alguien como Jung, la alquimia es algo que pues se aplica más también a la parte psicológica, por así decirlo. Y luego puedes ver el estudio de todo tipo de tradiciones, tanto tradiciones de Oriente, en China, que llaman las prácticas del Neidan o la alquimia interior, o las prácticas más occidentales, ¿no? Que entonces la gente tiene esta imagen del alquimista, o bueno, algunas personas tal vez tengan un referente a través del libro de Coelho y pues Egipto y todas estas cosas también, que está relacionada de cierta forma, ¿no? Pero es básicamente la práctica de exploración y entendimiento del ser, de quién eres, entenderte más a ti, aprender también cómo funcionan estas dinámicas de la tricotomía con las cuales establecemos todas estas relaciones con el ámbito externo y nuestra realidad interior también, y empezar a desarrollarnos a partir de ese punto, ¿no? Entonces, la vida me da la oportunidad de tener toda esta experiencia en el marco físico, que se nutre de como de tantos hilos, en los cuales también observando un poco los retos que tenemos al día de hoy, tratamos de formular, o sea, no es reinventar la rueda, pero sí tienes que ver cómo tenemos que adaptar muchísimas de estas cosas a las dinámicas que tenemos de cuerpo y mente al día de hoy, que son totalmente diferentes. Bueno, increíble. Muy interesante, Juan. Y un poquito, si el punto de entrada o el punto de partida que propones es el cuerpo, a mí me gustaría retomar por lo menos nuestra experiencia, ¿no? En todo lo que vos has llamado trabajo estructural. Por ahí algo interesante es, hicimos poquito trabajo específico sobre habilidades, sobre alguna habilidad, o sea, poquitos movimientos, pero un trabajo profundo sobre cómo organizar nuestro trabajo estructural y cómo diferenciarlo por ahí de otros tipos de trabajo.
Y digo, mi caso personal fue, potenció otras prácticas que yo venía haciendo. Fue muy rico porque me dio muchas herramientas, pero me gustaría, vamos, ahí darte la posibilidad de contar un poquito sobre cómo accedemos al trabajo principalmente más corporal o físico desde esta propuesta del trabajo estructural. Claro, es algo que tenemos que tener algún tipo de modelo para empezar, para abordar las cosas, ¿sabes? Pero es bastante interesante si vemos modelos. Tampoco quiero sonar totalmente romántico en cuestión de las tradiciones orientales que sean más potentes, porque no lo es, simplemente son, digamos, a nivel personal pueda tener más ejemplos Claro. en los cuales te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en la medicina oriental, cuando tú observas un órgano, no se ve, no lo toman como una entidad separada o una entidad única, aislada, ¿sabes? Sino más como un proceso y la dinámica en relación al resto del organismo. Entonces, si vemos el trabajo estructural es sumamente complejo porque nosotros somos una dinámica de muchísimos procesos, muchísimos sistemas que están en comunicación y en relación total y en que muchísimas de estas órdenes o subsistemas están totalmente afuera de nuestra parte consciente, de nuestro acceso consciente, pues. ¿Sí? Eh, en cuestión de esto, entonces tienes que ver, bueno, cuáles son los aspectos un poco más concretos con lo que puedas empezar. Y esto es tanto de lo que puedas tener al día a día en tu forma de cómo te relacionas con el cuerpo mismo y en tu ambiente, y también en aspectos culturales, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos del trabajo estructural, empezamos es más que todo con el esqueleto mismo, el esqueleto y las articulaciones, en el entender que hay un cierto tipo de alineamiento en el cual permite que la estructura misma pueda lidiar con todo tipo de información y fuerzas, por usar cierta palabra, que también dictan mucho las dinámicas en cómo nos movemos con el espacio. Entonces puedes tener la fuerza de gravedad y la fuerza de reacción al suelo. Entonces muchos de los ejercicios que hacemos es que uno entienda precisamente este alineamiento de la estructura como un referente. No puedes decir que sea algo óptimo. Esto es una cosa que depende totalmente del contexto. Que quizás algunas personas que estén escuchándonos hayan visto un video corto que teníamos del evento que estoy trabajando contigo, que estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Que tú encuentras como este alineamiento y puedes a través de ese alineamiento ver cómo las presiones que vienen al cuerpo mismo pasan a través de los huesos, de las articulaciones directamente a la pared o al suelo. Y entonces después de eso puedes empezar a tener un contraste con lo que llamaríamos fuerza estructural y fuerza muscular. Y por lo general siempre es un diálogo entre las dos, no es que estés usando una solamente. ¿Sí? Y eso es algo como que, sabes, la mayoría de las personas que tengan cierto referente, que hayan ido al gimnasio o algo así, como que no van a poner en duda. Sí, tengo articulaciones, está el rol de esto, tengo mis músculos, ¿sabes? Todos tenemos anécdotas bastante cómicas como docentes o como entrenadores en que, sabes, puedes estar dando un aula de locomoción o lo que sea y que alguien te pregunte, pues diga acá que estoy trabajando, si es más para mis bíceps o mi espalda o lo que sea, porque es parte de la conciencia general de, pues, esas dinámicas que tenemos frente al entrenamiento, ¿no? Y más allá de eso, entonces empiezas a tener un referente concreto a estas dinámicas y puedes empezar a introducir otros aspectos, ¿no? Entonces podemos hablar de la dinámica con los tendones, los ligamentos y pues está el concepto que ahora es bastante popular que es la fascia, ¿no? Las fascias o el Ujú. continuum de la fascia, por así decir. Eh, depende pues cuál sea la definición con la que estés trabajando. Y bueno, y más allá de eso, entonces empiezas a poder entender un poco más las dinámicas, entonces puedes empezar a introducir también otros elementos de corrientes como también bastante populares, que es el entrenamiento neurológico o todo el sistema de estimulación al sistema vestibular y ves también como
como tiene un efecto en todo, prácticamente. Y poco a poco vas haciendo como un mapa de la estructura de por sí, ¿no? Entonces ahí empiezas a establecer un poco las dinámicas de una forma diferente que no sea solo porque alguien te dijo en un texto, esto debe ser así. La postura en la parada de manos tiene que ser de esta manera, ¿sabes? Porque si de por sí tú tienes esa experiencia de lo que estamos hablando y el tipo de reclutamiento, por así decirlo, de diferentes sistemas, puedes ver que el resultado camino necesariamente tiene que ser óptimo, pero puede que sí te sirva, dependiendo del contexto. Que creo que es el Bien. ejemplo que me habías comentado el otro día de implementar esos principios de trabajo estructural que hicimos de una forma muy general, luego en tu trabajo personal, también enseñando y bueno, revisitando otros sistemas. Entonces se trata de base de eso. En cuestión de ver de una manera un poco más desde la arquitectura, por así decirlo, el esqueleto mismo y las articulaciones, que es el trabajo de base que muchísimas prácticas de artes marciales toman para resetear o cambiar un poco mismo la dinámica del orden en el cuerpo, más que todo en referente a las fascias también, o al tejido blanco, como lo llamarían antes. Luego puedes tener otro tipo de prácticas que también tocamos un poco brevemente, que es en referente al esqueleto, pero en movimiento. Que entonces es todo el trabajo del motor de la columna, ¿no? Que es Grakovetsky, la teoría del motor de la columna, y ves que también es en referente a lo que está pasando con el esqueleto, pero en movimiento. Entonces, pues la curvatura de la espalda, el movimiento de la pelvis, y ves cómo esto también, todos estos sistemas como medio de polea, que empiezan a generar más potencial de tensión mismo en el cuerpo, que luego se reutiliza ese potencial cinético, ¿sí? Sigue siendo a través de la estructura, pero esta ya va más en función de el patrón de movernos, ¿no? Eh, y esto es de suma importancia si vamos más a fondo en el trabajo que se hace en la escuela, que pues son teorías y lo puedes tomar como cuestiones simbólicas, si quieres, porque desafortunadamente no tengo ningún peer review article, sabes, que confirme todo lo que te estoy diciendo. Pero hay ciertos paralelos que tú puedes ver en la cosmología, el modelo de ciertas tradiciones como el taoísmo mismo y lo que pasa a nivel del cuerpo y nuestros tejidos, ¿sabes? Y la base es realmente llegar a este punto como de sinergia, de armonía entre los tejidos mismos. O por lo menos entender que seas tú consciente de la dinámica misma que está en el cuerpo y qué es lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Que es entonces, me estoy extendiendo un poco a lo que hacemos, pero es entonces desde la parte corporal el fundamento de la soberanía del que estábamos hablando, que es decisión tuya, ¿sabes? Porque es lo que yo les hablaba un poco con todo ese trabajo de tener ese mapa del cuerpo mismo. Llegas a un punto que entonces, claro, los procesos siguen siendo, tal vez desde un punto de vista totalmente de la estructura, no perfecto, no perfecto, pero lo estás haciendo desde un punto de vista más consciente, en el cual la dinámica es una modulación y no una compensación. Y para mí la diferencia es qué tan consciente eres o no. En resumido, ese es el trabajo. No, está bueno, está buenísimo. Y bastante clara la explicación. Es que me acuerdo que tuvimos alguna conversación en relación a esto que ha ayudado a destrabar algunos ejercicios acrobáticos, o como vos decías, yo o sea, sentí otra forma diferente por completo de abordar, en este caso, la parada de manos, que fue como algo que hacía hace mucho, pero que por ahí ya estaba más dejando. Y de repente fue reencontrarme con, como a partir de todo esto que fuimos trabajando, encontrar como eso, otra manera de abordarlo. Eh, Me parece muy interesante la idea de que vos traías de alinear, ¿no? Estos tres cuerpos o estas tres dimensiones
y que es muy claro cómo cuando no están alineados, por ahí surgen desajustes, ¿no? Me gustaría, bueno, me gustaría preguntarte por los tres, pero tal vez en principio, digamos, en relación a cómo incorporás el trabajo emocional en la práctica y cuáles son los ejes. Es algo que tratamos de abordar también como eh, poniéndole bastante atención a cuáles son las ideas o modelos que se han establecido más, digamos, eh, en lo común o en el general, ¿sabes? A día de hoy hay bastantes referentes en literatura que hablan de la relación del trauma físico, las emociones, también con la fascia, por ejemplo, ¿sí? Que entonces es algo que no empiezas a sonar totalmente descabellado o algo que está basado en el misticismo de otras culturas, sino es algo que pues está un poco pues abordado de una forma diferente, ¿no? Como con el lente de nuestras culturas o algo más cercano, por así decirlo. En la cual entonces indudablemente tú ves que sí hay una relación directa eh, entre el estado emocional y tu mente misma, tus pensamientos y pues también la parte corporal, ¿no? Entonces primero empezamos a tratar de presentar ejemplos que tú puedas también poner en práctica en relación a estas cosas. Por ejemplo, cómo cambia el lenguaje corporal o la postura dependiendo tu estado de ánimo, ¿sabes? O empezando también a observar a través del lenguaje eh, expresiones que decimos que son anatómicas o fisiológicas en relación a emociones. Es que me hierve la sangre, por ejemplo. Decimos, me hierve la sangre. Entonces, si ves como con el lenguaje mismo estamos diciendo que este estado emocional se manifiesta en mi cuerpo, ¿no? Y ahí entonces como que empiezas a facilitar las condiciones para entonces empezar a abordar otros aspectos que sean un poco más abstractos o tal vez no necesariamente abstractos, sino un poco más ajenos a nuestra cultura, por así decirlo. En ese sentido empezamos a introducir la práctica, yo uso el término Qigong, porque pues tenemos que darle nombre a las cosas, ¿no? Que si tú lo ves, de por sí el término Qigong es algo que es bastante moderno, tiene menos de 70 años. Y fue un término que el Partido Comunista en China trajo para nombrar ciertas prácticas y como promover la cultura china, por así decirlo. Pero los ejercicios de por sí son parte de otras prácticas mucho más antiguas, que por lo general entonces envolvían el cuerpo o la respiración como la contraparte de las prácticas a nivel mental que hacían, ¿no? La meditación, como entonces también tenías que entrenar el cuerpo para apoyar también el desarrollo en las prácticas contemplativas y meditación y otros estados. Entonces, digamos, ese es el contexto del origen de la palabra Qigong. Si lo traducimos, sería algo tan simple como Qi, energía, o a veces dicen aire, respiración, pero el término energía está presente ahí. Y Gong es arte o trabajo. Entonces, si analizas un poco más esto y tú ves la palabra energía es algo que está presente en todo y no tiene que ser algo tampoco misterioso o esotérico de por sí. Puedes medir todos los tipos de energía que hacemos en cuestión de transacción que ocurre hasta en el cuerpo mismo, a nivel bioquímico, a nivel de sinapsis, a nivel de lo que te digo, fuerzas bueno, cinéticas como la reacción al suelo y demás. O también lo puedes ver en cuestión de eh, pues lo mismo, sigue siendo interacción, pero más con una situación o con una persona o bueno, todo tipo de cosas, que era el ejemplo que yo les daba a ustedes, si tú vas a un partido de fútbol y tú puedes sentir la energía del lugar, o vas a un concierto, o vas a una fiesta y dices, uff, la energía que se siente acá. Lo mismo te digo, o sea, es bastante interesante como en cuestión del lenguaje decimos esto de manera suelta, pero después en el contexto sí puede ser más criticado o lo que sea, que está bastante bien, es necesario. Pero de por sí este tipo de prácticas lo que empiezan a mostrarte es un orden que se establece en esos tres aspectos de la tricotomía
con los cuales tú puedes ampliar tu percepción, lo que puedes percibir y lo que puedes sentir. Y entonces ahí podemos entrar desde la experiencia a discutir cosas que puedes presentarlo desde un marco de la metafísica, ¿sí? Y no es tanto de por sí los efectos que puedas o las sensaciones que tú observes o incluso el tipo de ejercicios que tú hagas, eso no es lo importante, sino lo importante es el entendimiento que surge a través de estos en cuestión a, bueno, cuál es el efecto real que las emociones llevan, ¿sí? O todos estos aspectos de mi identidad en mi diario vivir, ¿sabes? Y es importante entonces pasar a través de estas prácticas que a un principio pueden ser bastante sutiles, pero a cierto punto hay un cambio en lo cual se vuelve bastante palpable, ¿sí? Que hay una dinámica entre las tres que una vez entendida y desarrollada la puedes controlar. ¿Mm? Entonces empezamos, para resumir, con encontrar todos estos referentes, esos ejemplos que ya tienes a través del lenguaje, a través de tu experiencia, a cómo establecemos qué es una emoción. Luego a dar mismos ejemplos de diferentes opciones del trabajo que hacemos incluso de manera inconsciente con las emociones. Y de ahí entonces empezar las prácticas específicas en relación a los tres centros para desarrollar, para amplificar nuestra sensibilidad, con los cuales empiezas tú a trabajar es directamente con las matrices de comunicación entre los tres, que son cuando tú eres inconsciente, precisamente lo que lleva a que una emoción tome las riendas o tome el volante, por así decirlo, y luego acabas diciendo o tomando una acción que después, cuando reflexionas, decides que no era lo correcto o no era realmente lo que querías hacer. Está muy interesante. Eh, Muy lindo el trabajo que hemos hecho y también me parece importante, habiendo practicado en el curso online, con vos guiándome desde algún lugar del mundo en la computadora, en comparación con lo que fue la experiencia todos en grupo, lo quiero volver a nombrar porque la experiencia, más allá de la práctica que yo estaba acumulando y las sensaciones que venían llegando, bueno, el espacio ese, trabajar todos juntos, es como se siente algo distinto. Y mientras te escuchaba, yo no sé si estás listo para vivir un mundial en Argentina, porque en esa fecha es el mundial y ¡Wow! culpame que, pero no hay ningún otro lugar en el mundo que se diga como acá, así que vas a tener una experiencia única. Me lo imagino. Sí, pero bueno. Otra cosa que para completar un poco los dominios, eh, en relación al trabajo mental, yo voy a decir, y vos me vas a corregir, pero a mí me quedó como algo muy interesante, como esta idea de la observación como un trabajo que tiene que ver sí, bueno, con observar y prestar atención a lo que está pasando en diferencia a, por ejemplo, a la concentración que implica un trabajo más activo y a partir de ahí vos nos propusiste trabajos rítmicos que era muy interesante por, bueno, cómo el foco se alineaba y realmente era algo que tu cuerpo puede resolver, pero en el momento en el que vos te fuiste, eh, se dejan de conectar las esferas. Pero bueno, yo estoy dando estos ejemplos, pero por ahí como para invitar bueno, a abordar cómo se incorpora el elemento mental o como lo quieramos nombrar. Claro. Nosotros también decimos trabajo mental y no por sí meditación, precisamente porque puede sonar confuso, porque ya le das un cierto significado o cualquier cosa, ¿no? Que pues lo puedes llamar Claro. también meditación, no hay ningún problema en cuestión de eso. Pero para mí es el desarrollo de ciertas facultades de la mente, que también puede haber bastantes, pero el punto de partida es calidad de observación, que sí tiene también como un aspecto que es más pasivo, por así decirlo,
y el trabajo de la concentración, que es más activo. Pero finalmente como que se emergen los dos también, ¿sabes? A cierto punto. Y es algo que precisamente tratamos de dar un marco que sea más en relación a cuestiones de tradiciones. Entonces puedes decir es Vipassana y es Samadhi o es Kan y Li del taoísmo, lo que sea, como pues estos tipos de pilares, ¿sí? La práctica del Yang y el Yin. Y después también tratamos de usar de una forma bastante rústica, porque pues yo no soy neurólogo, no soy científico, ¿sabes? Pero trato de explicar un poco más cómo funciona el modelo de percepción que tenemos, de una forma bastante rústica. En cuestión de, básicamente, tenemos todos los sentidos que, haz de cuenta, como tipo de antenas, procesan o nos traen toda esta información que a su vez entonces es juntada en el cerebro y pues crea esta realidad que percibimos, ¿no? Entonces, de por sí eso nos permite establecer dos cuestiones que son de base. La primera es entender precisamente que la realidad que percibimos es subjetiva. No es de cuestión de la personalidad, sino o de tu cultura o tu sistema de creencia, sino desde el punto que puedes corroborar que nuestros sensores no son perfectos en el sentido que no van a percibir todo el espectro de frecuencia posible. ¿Sabes? Entonces nosotros no vamos a escuchar todos los sonidos o no vamos a percibir todos los tipos de luz que hay, ¿no? Que luego tenemos referentes en la naturaleza de bien sea reptiles, insectos u otros mamíferos que pues tienen sentidos diferentes. Entonces eso es lo que comienza un poco a liberarte del conflicto interno de tratar o este sentido que es bastante interesante que tú crees que eres la realidad absoluta, por así decirlo. Y bueno, y la verdad y es mi visión de las cosas. Y bueno, algo habrá ahí, ¿no? Y luego entonces también para generar esta apertura, puedes ver cómo desde la percepción también hay cosas que pues son subjetivas y que son falsas o ilusorias. Que era el ejemplo que decía yo de cómo tú puedes percibir contacto y que algo sea sólido, pero si ves a un nivel de partículas no hay contacto. Entonces dices como, ok, así lo percibo, pero no es que sea así. Entonces poco a poco puedes introducir esto que no es, sabes, no estás hablando de algo, como te digo, místico, ¿no? Y ahí entonces empiezas este ejercicio desde la observación, enfocándote en cada uno de los sentidos para ver cómo es que precisamente recolectamos toda esta información, bien sea el sonido o en imagen o en el olfato o sensaciones táctiles. Y de ahí en adelante entonces viene la segunda parte, que es cuando te das cuenta que, claro, nosotros recolectamos esta información y todo en función de cómo nos relacionamos está basado en predicción. Y las predicciones vienen basadas en nuestra experiencia, tanto en nuestra experiencia personal como en experiencias colectivas que queda pues a nivel genético y por ahí tenemos ciertos reflejos, por así decirlo, que todavía están en nosotros, pero pues probablemente vinieron hace muchísimo tiempo atrás. Y eh, una vez trabajas con esas también, que es lo que te digo, es de la parte total desde la observación, entonces puedes abordar principios o ideas que si no, simplemente te van a mandar, eh, ¿sabes? Por un camino que no lleva a nada transformativo. Y que es el ejemplo que tú puedes leer las cuatro nobles verdades del budismo y dices, claro, en cuestión analítica, cognitiva tiene todo el sentido, pero si es así, entonces, ¿por qué no cambia nada en mí? Y te das cuenta que la parte analítica no es suficiente. No estoy diciendo que no es importante, es totalmente importante, pero es un aspecto de. Entonces todo se basa en esta información a través de tus sentidos. Y la parte del enfoque, por contraste, a nosotros nos gusta tener o incluir también todo tipo de ejercicios que vienen de pues, otros caminos, como la música o prácticas rítmicas que también puede que tengan un contexto marcial desde cierto en su origen,
em, o cuestiones más artísticas, pero también te permite observar todas estas tendencias de la mente, cómo saltamos a conclusiones antes de tiempo por estas cuestiones de predicción, por así decirlo. Y más allá de que sea como lo que te digo, de reinventar algo, decir, sí, es que yo tengo claro algo que no tuvieron claro en el pasado, sino es en presentar un poco las cosas de una manera que sea más en resonancia con nuestro colectivo día de hoy, nuestra experiencia, con las problemáticas y retos que tenemos. En las cuales el reto más grande, si hablo desde la experiencia del otro lado, como te decía, trabajando con ciertos linajes o con ciertas escuelas de metafísica, es que tú puedes tener un tipo de desarrollo en meditación o trabajo mental o lo que tú quieras y tener un muy buen resultado en ciertas condiciones, pero cuando vuelves a tu diario vivir, no ha cambiado nada. Entonces se vuelve una cuestión mucho de la experiencia de por sí. Es algo que es un poco problemático cuando es este tipo pues esta búsqueda que tiene una persona de hacer un retiro espiritual o lo que sea y luego se vuelve una experiencia. Y tuvo esta experiencia, pero pues no. Más allá de las anécdotas y las historias con las que puedas presentar a las personas, pues nada más cambia. Y bueno, puede ser un punto válido. Pero supongamos que buscas es una transformación. Necesitas entonces tener los canales o la estructura de apoyo para que puedas implementar todos estos referentes, todos esos momentos y vivencias que tocaste para que entonces se asenten en ti y si hay una transformación. Entonces, cuando empezamos la práctica de la observación, que como te digo, no es nada nuevo, en el budismo se hace todo el tiempo, por ejemplo, empiezas tú a observar el entorno. Entonces, por lo general, nosotros no recomendamos que te fuiste a un retiro eh, en el cual estás totalmente aislado y está todo en silencio. Eso está bastante bien, porque tienes las condiciones óptimas para llegar a cierto estado. Sino entonces es en el lugar en el que estás que hay un pasaje sonoro. Entonces, si acá me quito los audífonos, puedo escuchar el tráfico detrás y todas estas cosas, que me da algo para observar. ¿Sabes? Porque quiero es observar los sonidos. Quiero observar cómo mi mente se va cuando pasa una moto o lo que sea. O si escucho un perro ladrando, entonces se va algo a preguntar qué es lo que está pasando. O si escuchaste a alguien gritar, como que ves cómo te vas en un momento. Y dependiendo entonces de tus experiencias y demás, empiezas a tejer una historia. Y eso es lo que quieres corroborar. ¿Sí? Um, el término en español lo llamaríamos uh, dependencia de coexistencia o alguna cosa así, ¿sí? Que es básicamente lo que en el budismo dicen que apenas tu mente toca algo, ahí es que te atrapó, ¿sabes? Pero lo puedes confirmar a través de eso, que es como simplemente estás observando, no estás buscando un silencio, no estás buscando el vacío, no estás buscando tocar lo divino. Todas esas cosas puede que vengan después. Simplemente estás observando esa dinámica. Y ahí claramente vas a darte cuenta que de un momento a otro estabas pensando en quién sabe qué. Y lo confirmas, ¿sabes? Entonces, esa práctica de por sí la observamos desde el entorno, pero estás en la práctica formal, sentado, con buena postura y todo lo demás. Y de ahí entonces te das cuenta que esta capacidad de observar la puedes mantener el resto del día. Y no significa que estás en un estado de trance o lo que sea, ¿sí? Que no te permita estar, bueno, ser operational. Sabes que alguien dice que le está pasando y que te vas como un robot o un alienígena, sino simplemente estás observando, 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 observando. Y es que entonces empiezas a confirmar también todo tipo de las dinámicas que hablamos entre esos tres centros. Entonces va a llevar tanto el apoyo en la cuestión estructural como en el apoyo también del aspecto emocional, ¿no? Entonces, ves tu entorno en lo formal y desde la forma lo llevamos al diario vivir, que entonces te puede empezar a nutrir con las condiciones para que no sea, claro, si estoy en mi rincón perfecto, aislado, con todo tipo de aditamentos o herramientas que me ayuden a tener un ambiente estéril
en cuestión de sonido, de información o lo que sea, pero después vuelvo al tráfico y no puedo. O después tengo que ir a recoger a mis hijos a la escuela y no puedo, o lo que sea. ¿Sí? Y al contrario, cuando se trata de la práctica de la concentración, que es lo que te digo que usamos todas estas herramientas, ¿sí? Tratamos es que tomes un referente de algo que ya has vivido como un momento de concentración y lo tomes como la base de lo que es la concentración para ti y tratas de cultivar más eso. Y eso es un poco en relación a también lo que hablábamos de ese alineamiento de los tres centros, que cuando los tres están alineados es cuando logras como que todos tus recursos están como en este embudo que te permite lograr algo. ¿Sí? Tiene esa calidad más como de láser, que es también pues el enfoque, ¿no? Entonces, por lo general, ahí hablamos de todo tipo de aspectos que puedes encontrar. Sabes, si vas a hacer en levantamiento olímpico, te vas a concentrar. ¿Sabes? Ahí tienes que estar concentrado para lograrlo. Y puede que sea un segundo o algo así, pero fue un segundo de concentración. Pues después puede que desaparezca y sentiste el peso y la botaste, pero hay un segundo. Entonces la idea es que empieces a observar cómo puedo recrear esas condiciones en mí. Entonces, si pienso en mi experiencia, tal vez sienta cómo se siente el ambiente del gimnasio, ¿sabes? El tipo de música, los sonidos de los pesos cayendo, la sensación de la tiza o el magnesio en mis manos, ¿sabes? Y todo este tipo de cosas está generando en mí las condiciones para concentrarme, ¿sabes? Que de cierta manera también lo llaman visualización. Y eso es algo que no estoy hablando de ni de, ¿sabes? De personas que hagan prácticas de manifestación o magia, lo que sea. Estoy hablando de astronautas, pilotos de combate, pilotos de Fórmula 1, lo hacen todo el tiempo, ¿sabes? Porque si tú entiendes cómo funciona la percepción en relación a los sensores y lo que percibimos y lo que se genera en ti, de por sí el cerebro mismo no va a poder distinguir entre una fuente de información que sea real en contra de una que no lo sea. Tú en tu experiencia, claro que sí, pero el cerebro no va a poder distinguir, ¿sabes? Tengo esta manzana que muerdo, o si pienso en la manzana, puedes oler la manzana, ¿sabes? Puedes escuchar el sonido de morderla. Y eso es porque potencialmente no hay diferencia entre las dos. ¿Sabes? Entonces es lo mismo, a través de eso te das cuenta que todas estas cosas que pueden sonar místicas o esotéricas o mágicas están presentes todo el tiempo, ¿sabes? Y entonces ahí se nutre la práctica formal del diario vivir, por el otro lado. Entonces la práctica formal en la observación nutre el diario vivir y el diario vivir nutre la práctica formal en la concentración. Increíble. Está buenísimo. Y me parece súper importante que estás trayendo constantemente como este vínculo, ¿no? Entre lo que es la práctica formal y, bueno, integrarlo en la vida de la persona. Y, bueno, una cosa que me gustaría que comentes brevemente es, bueno, vos te acercaste diciendo, bueno, yo no sé si bien esto es desde una práctica física, cada vez más me ubico más como alguien que está buscando una soberanía de las personas y no tanto un desarrollo del movimiento. Podríamos decir que esto no es un workshop de movimiento, nos dijiste. Y estuvo, no solamente que fue potente, sino que además es un poco la experiencia que se vivió. Pero bueno, en cuanto a, hoy no lo nombraste antes, creo, y me parece que está bueno, porque además también me sirve a mí para adelantarme a como invitación de decir, eh, no hay una experiencia específica, obviamente que es recomendada, pero no hay una experiencia puntual para decidir venir o algo específico para venir a aprender, sino que esto te lo decía el otro día, que en las conversaciones que teníamos post
workshop el año pasado, uno de los chicos decía, la verdad, me hubiera gustado que venga mi papá. Como una invitación de claro, que es algo que a veces en el workshop de movimiento uno piensa qué va a aprender, si tiene alguna lesión, si de repente, no sé, está preparado, o que por ahí como, no sé si me interesa esto que vamos a aprender, estas acrobacias, por decir un ejemplo. Y sin embargo, la vivencia que tuvimos correlacionó con esta idea tuya de, bueno, es una propuesta para la soberanía de las personas. Y nos surgía esto, acá podría haber bailarines, actores, mi papá, como sentimos que era algo, una experiencia que nos ayudó a desarrollarnos, a tener nuevas formas de ver las cosas y bueno, quería dejar esta situación. Sí, no, me alegra mucho cuando me cuentas ese comentario. Me gustaría que viniera mi papá porque pues eh, realmente la cuestión es compartir todos estos principios que luego los puede aplicar cualquier persona, ¿no? La cuestión, para serte sincero, desde el marco del movimiento es que, bueno, si tú finalmente ves las imágenes, hay cosas que pueden resemblar precisamente lo que alguien pueda catalogar como un workshop de movimiento. Y yo no, no, no me atrevería a decir esto es un workshop de movimiento o algo así, porque si yo hago reflexión a mi experiencia dentro de eso, probablemente yo lleve mis propias conclusiones de lo que yo estaba haciendo y lo que le compartí a mis alumnos, pero no puedo decir que eso sea, sabes, el consenso. No podría decir eso, ¿no? Entonces también que yo diga no es un workshop de movimiento en ese momento tal vez pues fue algo no muy preciso, porque pues claro que puede ser un workshop de movimiento. Y finalmente, si estamos hablando de estas cuestiones de lo que es la soberanía y demás, pues es algo que tú puedes desarrollar con cualquier tipo de práctica, ¿sabes? Y finalmente cuando estamos hablando de los principios mismos, si yo veo cómo se han extendido en ciertas culturas los principios, tú ves, claro, hay caminos que claramente tienen todo este ámbito de movimiento, porque pues es marcial. Entonces aprendes todas estas técnicas y hay combate y aprendes formas y entrenas para ser más fuerte y más flexible y más ágil, más dinámico. Y luego entonces ves, bueno, pero ¿qué pasa con prácticas como la caligrafía? ¿O qué pasa con la práctica de la ceremonia del té? Y contiene exactamente los mismos principios, ¿sabes? Entonces ahí es como, finalmente, en toda la cuestión de lo que es el movimiento o no, para mí el término de por sí es más como ver un punto clave de encuentro y de potencial. Si tú ves todo lo que pasó y viene claramente con el cómo se establecieron plataformas inicialmente como YouTube y Facebook y después lo que está pasando con Instagram y TikTok, que hay un encuentro y muchos puntos así, pero finalmente que alguien pueda decir, claro, yo doy crédito donde está y pues punta de lanza fue ido en traer todas estas ideas, pero yo no puedo decir que entiendo lo que él decía, no sé lo que él piensa ni esas cosas, tengo muchísima gratitud, pero no puedo decir esto es, pero sí puedo ver el potencial también más allá de eso. Porque al día de hoy hay muchas personas que practican movimiento que ni siquiera saben su nombre, ¿sabes? Y que pueden que tengan un enfoque totalmente diferente, lo identifiquen de esta forma u otra, bueno, el caso, ¿sabes? Pero la cuestión que digo para mí en el punto de lo que llevó a presentar este formato de lo que es la visión de la escuela para mí, es que en esta conversión de todas estas personas con intereses similares y a su misma vez trayendo tantas cosas diferentes, tenemos aptitudes y un potencial óptimo de explorar y restablecer cuál es la dinámica desde el cuerpo y el ámbito físico frente a todas estas tradiciones y principios que te comentaba al día de hoy. Porque finalmente la mayoría de las personas que están envueltas en esta práctica de movimiento son personas que tienen una dinámica corporal totalmente diferente en cuestión de posibilidad y en cuestión de apertura a tratar cosas, a investigar, a indagar, a dejarse presentar ciertas cosas, que es muy única.
¿sabes? Hay mucha más flexibilidad, no es tan rígido, pero a la vez también hay un bagaje o cierta información que te permite explorar ciertas cosas. Y si yo veo un poco, bueno, ¿cuál es el propósito de presentar todas estas cosas? Es porque, de cierta manera, si yo trato de copiar los métodos de alguien que vivió en Nepal hace 500 años, probablemente voy a fallar. Así el cuerpo sea el mismo, la dinámica que tengo con el cuerpo no es la misma. Yo no me crié caminando descalzo y haciendo todo este tipo de cosas o con cierta dinámica frente a la naturaleza que tuvimos hace 300 años, 200 años. Entonces, este grupo de personas que flota a través de este concepto de movimiento para mí es condiciones óptimas de este laboratorio de ver cómo podemos entonces seguir traduciendo todos estos principios de una forma que sea relevante y sostenible a cómo vivimos el día de hoy. Y es solo una teoría, o sea, it's work in progress, porque si me entiendes, todo se tiene que estar nutriendo del desarrollo de cada quien y de las comunidades y cómo cada quien toma estos principios y los adapta. Y bueno, de eso se trata un poco eso. Y la cuestión entonces de la soberanía, sin darle un toque político, que es sumamente complicado el hacerlo o no, ¿sabes? Hablemos de cuestión más de el poder tener acceso a tus recursos y a tus decisiones. Entonces, si hablamos primero desde esta cuestión que es más un modelo operacional, un modelo de perspectiva. Cuando tomamos la tricotomía, que era lo que hablabas tú en el principio, si estos aspectos de mí no están alineados, que es lo que nos pasa constantemente, así, es un va y bien. Que daba el ejemplo de el cuerpo físico representante de tus acciones, pero también en dónde estás en el espacio. Entonces el ejemplo de que voy a trabajar, o sea, me dirijo, hago mi trabajo, sea lo que sea. Emocionalmente no estoy contento con mi trabajo, hasta puede que lo desprecie. Y en mi mente estoy pensando en las vacaciones. Entonces hay una dispersión total. ¿Sí? Cuando tú ves bastantes tradiciones, no todas, pero bastantes, siempre hay una figura que se califica como de maléfica o antagónica. ¿Sí? En el budismo lo llaman Choronzon, que es el demonio de la dispersión. Entonces todo está disperso de por sí. Y lo que tú buscas es que no haya esa dispersión. O si luego lo quieres tildar más de un marco histórico político, panem circenses. Distráelos y dales de comer y nadie va a poner en cuestión nada. También hay una dispersión. Entonces yo no puedo decir, claro, soy sudamericano y pues, o sea, lo que diga siempre va a tener un color político porque pues es parte de nuestra cultura. Pero cuando yo digo soberanía no se trata tanto de eso, porque no depende de mí que cambie un sistema o cualquier cosa así, sino es un principio que como una entidad que se materializa en singularidad somos soberanos. Tienes ese potencial. Y si tú tienes esa soberanía en cuestión de tus recursos, del potencial que tú generas a través de esos tres centros, entonces tu experiencia es lo que vale. El propósito eres tú. Pero para encontrar eso tienes que establecer esa soberanía. Entonces hago ese punto ahí porque cuando digo soberano hay personas que se alzan como estoy listo para la guerra, lo que sea, y no es, no es lo que estamos promoviendo. Está increíble. No, muy, muy, muy claro. Y ya, así como un poco en la charla que tuvimos el otro día, es la misma sensación de, bueno, y ahora esto, a Sí, vivirlo, ¿no? Como basta de charla, ¿no? El otro día había surgido esto, la posibilidad de, si desde esta conversación aparecían algunas preguntas de los alumnos que están por venir o de lo que, bueno, podíamos extendértelas y ver de qué manera, si es otra conversación o si es una manera de que vos, no sé, acerques alguna respuesta. Habíamos pensado que era la posibilidad de hacerlo, así que si alguien que ve esto las quiere escribir o me las quiere mandar, lo podemos intentar, si estás de acuerdo, obviamente. totalmente. Eh, y yo lo último que tengo para decir es como formalizar esta invitación de bueno, vas a estar vos y Adri en Buenos Aires entre el 8 y el 12 de julio para un intensivo y que, bueno, la invitación para participar está abierta. Quien quiera hacerlo puede comunicarse, en este caso conmigo, y yo lo ayudo a gestionar
descripción si están interesados. Bueno, gracias. No sé Muchas si gracias a ti, Martín. Muchas gracias y extiendo una vez cuestión totalmente personal porque ha sido catalizador en esta gran oportunidad que es para mí compartir con mi gente, con mi cultura, con mi lengua. Me inspiró muchísimo tu trabajo y el de todos los demás en Sudamérica y estos encuentros, estas discusiones, estos videos, lo que pueda surgir a través de es parte de esta necesidad hasta cierto punto de poder continuar compartiendo y nutriendo y contribuyendo al desarrollo en América del Sur y pues obviamente en todos los países de habla hispana. Entonces te agradezco muchísimo tanto pues también el haber organizado el evento anterior y estar ayudándonos con este intensivo y ojalá las personas que ven esto pues eh, piensen en preguntas o en puntos que les gustaría que discutiéramos porque entonces contribuyen a este proyecto pues de compartir muchísimo más y poder encontrar las diferentes maneras de que todo continúe creciendo y en evolución. Entonces muchísimas gracias Martín y nos veremos muy pronto entonces. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Vale, que estés muy bien Martín.